Lo que encontraron dentro del Arca de Noé en Turquía aterroriza al mundo. Desde un descubrimiento que traspasa fronteras hasta un diálogo dinámico entre judaísmo y cristianismo. He aquí 15 descubrimientos que se encontraron en el interior del Arca de Noé. Número 5. Un descubrimiento que traspasa fronteras. En una región que colinda con las fronteras de Irán y Turquía, un extraordinario descubrimiento arqueológico ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. La atención se centra en un equipo de investigadores del Monte Ararat y el Arca de Noé, formado por miembros de instituciones educativas turcas y estadounidenses. Sus minuciosos esfuerzos de excavación se desarrollaron en un yacimiento conocido como la Formación Durupina, compuesta especialmente por un tipo de roca llamada limonita. El mito local ha insinuado durante mucho tiempo la posibilidad de que este yacimiento fueran los restos del Arca de Noé, un célebre relato que figura en los textos sagrados del cristianismo, el judaísmo y el islam. El yacimiento de Durupinar, en Turquía, ejerce una atracción especial, ya que se asemeja a la forma de un barco y coincide estrechamente con las dimensiones atribuidas al Arca de Noé en la Biblia. Utilizando medidas conocidas en Estados Unidos, mide aproximadamente 1.515 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,50 metros de alto. Los artefactos desenterrados en el yacimiento datan de un periodo comprendido entre el 5000 y el 53000 a.C. y comprenden sustancias similares a la arcilla, restos de origen marino y restos de antiguos mariscos. Estos hallazgos alimentan las suposiciones sobre una antigua y bulliciosa comunidad vinculada a la narración del Arca de Noé. La búsqueda del Arca de Noé se ha prolongado durante siglos, con numerosos relatos y afirmaciones irregulares sobre su descubrimiento. El monte Ararat, citado en la Biblia como lugar de descanso del Arca, ha atraído a innumerables buscadores a lo largo de los años. Entre sus hallazgos se encuentran fragmentos de madera, imponentes estructuras parecidas a una vasija y fotografías de Ariel que insinúan la presencia del Arca. La Biblia narra la historia de un colosal navío conocido como el Arca, que reinó como la nave más poderosa hasta que los albores del siglo XX retrataron esos mamotretos que hoy presenciamos surcando vastos océanos. Sin embargo, los estudiosos de la ciencia y la antigüedad abordan estos relatos con cautela. Aunque muchos seguidores del cristianismo occidental creen que el Arca se posó en el monte Ararat, las pruebas concretas siguen siendo esquivas. A lo largo de la historia se han sucedido relatos diversos. Algunos relatos antiguos sugieren que quedan restos del Arca, mientras que otros, como el de Patakia de Ratisbona, describen su desaparición en los siglos XIX y XX, cuando intrépidos exploradores como James Bryce contribuyeron a la saga. Afirman haber descubierto fragmentos de madera en la cima del monte Ararat, posiblemente restos de la legendaria Arca. Sin embargo, persisten las dudas. Los críticos sostienen que tales hallazgos carecen de pruebas sustanciales y los estudios arqueológicos aún no han logrado vincular definitivamente el Arca con el lugar. Los recientes descubrimientos en el yacimiento de Durapinar han renovado el interés por la búsqueda del Arca de Noé. Los esfuerzos de colaboración, impulsados por la tecnología avanzada y equipos internacionales, han desenterrado artefactos que posiblemente se remontan a la época del diluvio bíblico. Sin embargo, los estudiosos se andan con cuidado y subrayan la necesidad de un examen exhaustivo y un análisis diligente antes de establecer una relación concluyente entre el yacimiento y el Arca de la fábula. Número 4. La saga de la fe, la historia y el descubrimiento. La historia de Noé y su Arca, recogida en diversos textos religiosos como la Biblia, el Corán y otras escrituras antiguas, no es solo una narración, sino una saga cargada de significado histórico y geológico. Según el relato bíblico, Noé, un hombre justo, recibió de Dios el encargo de construir un arca para salvar a su familia y a sus parejas de animales de un diluvio catastrófico que limpiaría la tierra de su maldad. Lo que añade interés a esta historia es el mito del diluvio universal, que aparece en diversas culturas de todo el mundo, lo que sugiere una memoria ancestral compartida, o posiblemente un acontecimiento histórico que dejó una huella permanente en la conciencia humana. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios geológicos
también han dado crédito a la posibilidad de una inundación catastrófica en la antigüedad. Las pruebas de inundaciones masivas, como las capas sedimentarias y los fósiles marinos hallados en lugares inverosímiles, han llevado a los científicos a formular hipótesis sobre la ocurrencia de antiguas megainundaciones, lo que podría validar aspectos de la narración del diluvio de Noé. Además, la construcción del arca plantea un fascinante desafío de ingeniería. Las dimensiones bíblicas del arca, de unos 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, han suscitado debates entre eruditos y aficionados sobre su viabilidad y navegabilidad. Simulaciones y reconstrucciones modernas han tratado de arrojar luz sobre los aspectos prácticos de la construcción de semejante embarcación y el alojamiento de numerosas especies durante un período prolongado. Además, la historia del Arca de Noé trasciende las fronteras religiosas, impregnando la cultura popular e inspirando diversas adaptaciones en la literatura, el cine y el arte. Imaginemos a Noé construyendo esta enorme embarcación, siguiendo instrucciones divinas, con cada detalle cuidadosamente planificado. No se trata solo de construir un barco, es un faro de esperanza en la oscuridad del diluvio, que simboliza la resistencia y la promesa de un nuevo comienzo. La historia de Noé y su enorme arca se parece a otros relatos antiguos de inundaciones encontrados en lugares como Mesopotamia, Grecia y Egipto. Estos relatos suelen narrar una inundación colosal causada por dioses o por un individuo o una familia elegidos a los que se encomienda la tarea de repoblar la humanidad junto con una embarcación especial construida para garantizar su supervivencia. La recurrencia de estos relatos en diversas culturas apunta a un recuerdo o comprensión común de las inundaciones cataclísmicas de la antigüedad. Es posible que estas historias tuvieran su origen en inundaciones históricas reales, como el diluvio del Mar Negro hace unos 7500 años. Lo que añade interés a esta narración es la sorprendente similitud entre el relato bíblico de Noé y la epopeya de Gilgamesh, una historia mesopotámica aún más antigua. Ambas historias se caracterizan por la ira divina contra la humanidad, la construcción de un enorme arca para capear el diluvio y el envío de aves en busca de tierra firme. Cuando los estudiosos desenterraron la epopeya de Gilgamesh y observaron sus paralelismos con el relato bíblico de Noé, se abrieron nuevas perspectivas sobre los orígenes de la historia de Noé. Se insinuó la posibilidad de que estos antiguos relatos del diluvio estuvieran interconectados o se hubieran influido mutuamente de alguna manera. Las conexiones entre el Arca de Noé y la epopeya de Gilgamesh plantean muchas cuestiones interesantes sobre cómo evolucionan y se difunden las historias entre las distintas culturas a lo largo del tiempo. Parece que estas historias de grandes inundaciones podrían haberse originado como intentos de diversas sociedades de comprender y hacer frente a las aterradoras inundaciones de las que fueron testigos o de las que oyeron hablar. Estas narraciones sirven a la gente para interpretar su entorno y enfrentarse a las ansiedades e incertidumbres que acompañan a los acontecimientos catastróficos. Además, al igual que las inundaciones, estas narraciones encierran profundas enseñanzas que van más allá de la mera explicación de las calamidades naturales. Transmiten valiosas lecciones sobre la vida ética, las relaciones interpersonales y la reverencia tanto a las fuerzas de la naturaleza como a la divinidad. En estos relatos, el diluvio suele llegar como castigo divino por las fechorías humanas. Los supervivientes, como Noé, suelen salir indemnes gracias a su rectitud, lo que subraya la importancia del comportamiento virtuoso y la integridad moral. El arca, descrita como una enorme embarcación con 3 niveles y numerosos y espaciosos compartimentos, sirvió de santuario a diversas especies durante el cataclísmico diluvio. Mientras las aguas crecían implacables, el arca se elevaba por encima del paisaje sumergido. Tras 40 días de lluvias incesantes, Noé soltó una paloma, que regresó portando una hoja de olivo, signo tangible del resurgimiento de la vida. Al final, cuando las aguas retrocedieron, Noé, su familia y la fiera desembarcaron en tierra firme. Dios selló este pacto con la humanidad iluminando el cielo con un arco iris y prometiendo no volver a desatar una inundación tan catastrófica sobre la tierra. El relato del Arca de Noé reviste gran importancia por sus enseñanzas religiosas, históricas y morales.
Se ha convertido en un poderoso símbolo de la compasión de Dios, la santidad de la vida y nuestra responsabilidad de salvaguardar a todos los seres vivos. Dentro del cristianismo, el arca también se interpreta como un presagio de la obra redentora de Cristo. Aunque el destino del arca tras el diluvio sigue siendo un misterio, las recientes excavaciones en Turquía han despertado un gran interés y especulaciones, sobre todo en torno al monte Ararat, punto central de numerosas expediciones en busca del arca. El proyecto de escaneado del Arca de Noé, que emplea tecnología avanzada de escaneado 3D, ha descubierto un importante hallazgo en el terreno montañoso de Turquía. Este descubrimiento ha despertado la curiosidad tanto de biblistas como de científicos debido a su peculiar formación terrestre. Identificado inicialmente en 1959 por İlhan Durupinar, un capitán del ejército turco, este yacimiento ha suscitado continuas investigaciones y contemplaciones. Los investigadores que participan en el proyecto de exploración del Arca de Noé han identificado una formación geológica en las montañas de Turquía que se asemeja mucho a la descripción bíblica del Arca de Noé. Además, el Instituto de Búsqueda y Exploración Arqueológica de la Biblia sugiere la posibilidad de que el arca se haya posado en el monte Elor, una cadena montañosa que se extiende desde Armenia hasta Afganistán. Esta teoría se ve respaldada por el descubrimiento de antiguos restos de vida marina, como algas y criaturas marinas halladas a gran altitud en la región. Estos descubrimientos son increíblemente fascinantes, porque insinúan que lugares que ahora están muy por encima del nivel del mar podrían haber estado sumergidos bajo un vasto océano. Esta idea concuerda con el relato bíblico de un diluvio universal. La importancia de estos hallazgos es inmensa. No solo son importantes para los interesados en la religión y la historia, sino también para comprender los cambios en el paisaje y el clima de la Tierra a lo largo del tiempo. Si los hallazgos del proyecto de escaneado del Arca de Noé resultaran ser exactos, podrían conectarnos directamente con una de las historias más antiguas y perdurables de todos los tiempos. Esto nos proporcionaría una visión del pasado que combina fe, historia y ciencia. Sin embargo, hay más en esta historia de lo que parece. Número 3. El secreto de la montaña Mesha. David Allen Deal tiene una perspectiva única sobre el destino final del Arca de Noé, desviándose de la creencia comúnmente sostenida de que descansó en el monte Ararat. En su lugar, propone la intrigante idea de que encontró su lugar de descanso en una montaña menos conocida llamada Mashu, o montaña Mesha, situada 27 kilómetros al sur del monte Ararat. Basándose en textos antiguos como la epopeya de Gilgamesh, Deal construye una vívida narración que sugiere que el arca recaló inicialmente en la cima de esta montaña, que se eleva a 1400 metros. Imagina a Noé y los suyos estableciendo el primer punto de apoyo de la civilización tras el diluvio, erigiendo una ciudad llamada Meshanaxuan en la cima de la montaña, utilizando para su construcción materiales recuperados del arca. Con el paso del tiempo, fuerzas naturales como los terremotos y las lluvias hicieron que el arca descendiera gradualmente por las laderas, dejando huellas visibles a su paso. Según la intrincada teoría de Deal, los supervivientes reutilizaron brillantemente los restos del arca, convirtiéndolos en refugios y empleando la madera del arca para la construcción de casas, sirviendo su alquitrán como impermeabilizante para los tejados. El significado de topónimos locales como Mesha, que significa sacado del agua, y Naxuan, que posiblemente signifique el Sión de Noé, añade capas a la narración, que parece hacerse eco de la historia del arca. Además, el monte Mesha posee una característica geológica única, conocida como el Muro del Cielo, que se asemeja a dos picos y forma un obstáculo que recuerda a las descripciones de la epopeya de Gilgamesh, lo que refuerza la idea de que este pudo haber sido el lugar inicial de aterrizaje del arca. En 1996 y 1997, Deal se embarcó en una exploración de la zona. Durante su viaje, se topó con pruebas interesantes que parecían reforzar su teoría. En medio del antiguo terreno, desenterró restos de asentamientos humanos y contempló lo que denominó el Muro del Cielo, en lo alto de un imponente pico, que en su opinión podría ser el lugar de aterrizaje inicial de la legendaria arca. La alineación geográfica de los lugares que rodeaban el monte Masherdag parecía entretejerse elaboradamente en la narración,
dando crédito a la idea del lugar de descanso del arca. Deal profundizó en el estudio de las representaciones y esculturas arcaicas, fijándose sobre todo en la figura de Naama, una mujer unida a la misma montaña que se creía acunaba el arca. Postuló que estas obras de arte anticuadas servían de puente entre la tradición antigua y el relato bíblico del arca de Noé. Aunque la hipótesis de los tratos rebosaba interés y cuidados detalles, seguía siendo solo una de las numerosas suposiciones sobre el destino final del arca. A pesar de las convincentes pruebas y deducciones lógicas expuestas por Deal, la comunidad científica mantuvo una postura prudente, reconociendo la necesidad de seguir examinando e investigando. Desentrañar los misterios de la antigüedad, sobre todo los unidos a narraciones y creencias milenarias, exigía una investigación difícil y una verificación cuidadosa. Así, entre los susurros que traían los vientos de la montaña de Mesha, se escondía la promesa de desentrañar una historia perdida en los anales del tiempo. Número 2. Diálogo dinámico entre judaísmo y cristianismo. La historia del Arca de Noé es un relato muy apreciado tanto por la comunidad judía como por la cristiana. Sin embargo, la interpretación y el significado de este antiguo relato han suscitado diversos puntos de vista y animados debates entre estas dos religiones. Con el tiempo, los primeros eruditos judíos y cristianos, como Flavio Josefo, consideraron que el arca era una realidad histórica. Sin embargo, los conocimientos científicos modernos divergen de la idea de un diluvio universal o de la existencia física del arca. Los historiadores modernos creen que antiguos sucesos desastrosos, como la inundación del Golfo Pérsico o del Mar Negro, podrían haber servido de telón de fondo para estos relatos míticos. El debate en torno al Arca de Noé constituye solo un fragmento del discurso más amplio sobre la complicada relación entre el judaísmo y el cristianismo, que ha perdurado a lo largo de siglos de historia compartida. Este vínculo se ha examinado con especial atención tras tragedias históricas significativas como el Holocausto. Estudiosos y teólogos se han enzarzado en apasionados debates sobre la representación del judaísmo en el Nuevo Testamento, contribuyendo a las reflexiones en curso sobre las narrativas entrelazadas de estas dos tradiciones religiosas. La gente se esfuerza por comprender si las partes de los textos religiosos que parecen ir en contra del judaísmo son realmente importantes para estos textos o si simplemente se han malinterpretado. Con el tiempo, este debate se hace especialmente patente con los textos de los Actos de Lucas. Aunque los escritos de Lucas no condenan explícitamente el judaísmo, lo describen de una manera complicada y difícil de entender. A lo largo de los años, las historias y enseñanzas de estos textos religiosos se han analizado desde diversas perspectivas. Líderes religiosos, eruditos y seguidores han compartido sus interpretaciones, moldeadas por sus creencias, sus antecedentes culturales y la época en que viven. Por ello, la interpretación y la enseñanza de historias como la del Arca de Noé varían significativamente dentro de las comunidades judía y cristiana y entre ellas. Investigadores e historiadores indagan en el pasado en busca de pistas que apoyen o cuestionen las interpretaciones tradicionales de estas historias. A medida que se hacen nuevos descubrimientos y se cuestionan viejas suposiciones, progresa el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo sobre sus herencias, entrelazadas pero distintas. Este animado intercambio refleja la búsqueda de sentido, la conexión con la historia y la comprensión de los textos sagrados que han guiado a estas religiones durante generaciones. Además, las discusiones religiosas también exploran cómo las personas entienden el concepto de pacto en las escrituras sagradas. El término pacto tiene diversos significados en la Biblia hebrea, apreciado en la tradición judía, y en el Nuevo Testamento, venerado en el cristianismo. Esto revela una interesante evolución en la relación entre estas dos antiguas religiones a lo largo de los siglos. Sin embargo, el significado de este concepto trasciende las meras discusiones lingüísticas o teológicas. Se adentra en profundas indagaciones. Una de ellas indaga en la profundidad de la conexión entre las creencias cristianas y las tradiciones judías, así como en si las promesas divinas se extienden universalmente a través de la humanidad y el tiempo. El discurso en curso sobre el pacto subraya la naturaleza detallada de las escrituras religiosas y las innumerables interpretaciones que evocan.
Asimismo, incita a reflexionar sobre el modo en que los antiguos pactos entre Dios y la humanidad resuenan en los contextos modernos. Un aspecto central de esta reflexión es la perdurabilidad de estos acuerdos. ¿Son inmutables o se adaptan a la evolución de las circunstancias? Además, el alcance de la inclusión en estos pactos, ya sea limitada a grupos específicos o de aplicación universal, añade complejidad al rompecabezas. Responder a estas preguntas requiere no solo un profundo conocimiento de las doctrinas religiosas, sino también una comprensión de los antecedentes históricos y una disposición a aceptar diversos puntos de vista. En consecuencia, los líderes religiosos, los eruditos y los fieles invierten un esfuerzo considerable en escudriñar, debatir y, a veces, disputar con vehemencia estas cuestiones. Examinan cuidadosamente las antiguas escrituras, analizan diversas traducciones y se esfuerzan por discernir las intenciones y circunstancias de los textos. En este viaje intelectual de los autores antiguos, pueden surgir revelaciones inesperadas que desafíen las percepciones establecidas y potencialmente remodelen la comprensión religiosa. La historia del Arca de Noé es famosa en todo el mundo, pero no es la única que existe. Muchas culturas tienen sus versiones, cada una con giros únicos, aunque todas comparten temas comunes. Por ejemplo, el Génesis de Eridu, una antigua historia mesopotámica sobre el diluvio. Es una de las más antiguas que se conocen y probablemente influyó en otras. Al igual que el relato del diluvio de Gilgamesh y el Génesis de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento cristiano, estas historias hacen hincapié en la gratitud, el recuerdo de las propias raíces y la muestra de reverencia y modestia hacia lo divino. En otros relatos de inundaciones, como los de China y Egipto, encontramos figuras como Nuwa y el dios del sol Ra, que desempeñan papeles clave en la provocación o supervivencia de inundaciones masivas. En estos relatos, solo sobreviven unos pocos elegidos, a menudo con un propósito o ayuda divina para repoblar la tierra. Temas similares aparecen en los antiguos mitos griegos, en los que Deucalión y Pirara son salvados por un cofre que cae en una alta montaña, y en la antigua tradición hawaiana, en la que Nu construye una gran canoa para escapar de un diluvio y encuentra refugio en Mauna Kea. Hace mucho tiempo, existió un relato extraordinario conocido como la Epopeya de Gilgamesh, una de las primeras narraciones de la humanidad. Esta antigua saga narra las hazañas de Gilgamesh, una figura legendaria, y presenta una historia de inundación que recuerda a la del Arca de Noé. Ambas narraciones relatan la decisión de los dioses de limpiar la tierra de la humanidad, perdonando solo a una familia elegida que construyó un vasto recipiente para preservar la vida, incluidos varios animales. Sin embargo, a pesar de sus similitudes, estos relatos también revelan perspectivas culturales y religiosas distintas. En el relato de Noé, la supervivencia depende de la rectitud, mientras que en el de Gilgamesh, la sabiduría y el favor divino de Utanapishtim le aseguran la salvación. La epopeya de Atrahasis, descubierta en el siglo XIX y anterior a la saga de Gilgamesh, se suma a esta variedad de relatos antiguos sobre el diluvio. Sorprendentemente, comparte muchos motivos tanto con la epopeya de Gilgamesh como con la historia de Noé: la ira divina, la supervivencia humana y el posterior renacimiento del mundo tras un diluvio cataclísmico. Tanto la historia de Atrahasis como la del Génesis hablan de un poderoso diluvio, pero comparten algo más que eso. Ambas dan un aviso sobre el diluvio días antes de que llegue, lo que implica la construcción de un gran barco y el envío posterior de aves para encontrar tierra. Estos relatos no son historias aisladas, sino que forman parte de una serie de historias de distintos lugares y épocas. Aunque sean de culturas diferentes, todos comparten temas comunes: el inmenso poder de los dioses, la supervivencia de un pequeño grupo de personas y la oportunidad de empezar de nuevo tras un suceso catastrófico. Es fascinante ver cómo estas diversas culturas, con sus detalles únicos, reflexionaron sobre la idea de una inundación colosal que remodeló el mundo. Número 1. El visionario viaje de Ken Ham. A un rincón único de Kentucky, una empresa grandiosa y extraordinaria cobró vida gracias a Dios. Encabezado por Ken Ham, el visionario líder de respuestas en el Génesis, un colosal parque temático toma forma. Pero no se trata de un parque de atracciones cualquiera. Gira en torno a una réplica monumental del Arca de Noé,
acertadamente bautizada como el Encuentro del Arca. Con una extensión de 800 acres, eclipsa incluso a Disneylandia. Cada año, alrededor de 1,5 millones de curiosos acuden a esta joya del norte de Kentucky. La pieza central, el arca, es una maravilla de la ingeniería moderna. Hecha a mano para ajustarse a las dimensiones descritas en la Biblia, tiene la asombrosa longitud de 15 metros, una anchura de 12 metros y se eleva hasta el cielo. Pero el atractivo no acaba ahí. Dentro de su robusto casco, los visitantes se embarcan en un viaje a través de 3 niveles envolventes. Adornadas con intrincadas exposiciones, estas pantallas transportan a los visitantes atrás en el tiempo, ofreciendo destellos de un mundo anterior al diluvio, la vida cotidiana de Noé y su familia dentro del arca, y las secuelas del diluvio. El objetivo es transformar la antigua historia del arca de Noé de meras palabras en una experiencia sensorial que se siente, se escucha y se explora de primera mano. Las ambiciones de Ken Ham para el Encuentro del Arca no tienen límites. Prevé una expansión y mejora continuas, con planes en marcha para erigir réplicas de la Torre de Babel y una Jerusalén reconstruida de la época de Jesús. La sección de la Torre de Babel es muy emocionante porque incluirá una atracción como la espeluznante mansión encantada de Disney. La gente se subirá y será transportada para ver distintas escenas del encuentro con el arca. Cada año hay algo nuevo. Añaden nuevas atracciones para que la gente disfrute. En el interior, hay un lugar donde la gente puede acurrucarse con los animales, admirar las impresionantes luces de Navidad y pasear y observar a los pájaros que vuelan por encima de ellos. Entre bastidores, el parque bulle de actividad. Cultivan plantas en agua, una técnica genial llamada hidroponía, y tienen alojamiento para los temporeros que pasan allí parte del año. Pero dar vida a este parque no fue fácil. Hubo obstáculos financieros, muchos debates con personas de distintas opiniones y mucha planificación meticulosa. Se necesitó una gran inversión para hacer realidad esta gran idea. Tuvieron que vender bonos especiales, y el gobierno local colaboró ofreciendo exenciones fiscales y mejorando la zona para todos los visitantes. Mientras tanto, cerca del monte Ararat, un descubrimiento revolucionario estaba a punto de desafiar los antiguos misterios mesopotámicos. Durante su estancia en Irak, tras la Segunda Guerra Mundial, Leonard Simmons, un soldado británico con un gran ojo para la historia, se sintió atraído por los antiguos tesoros esparcidos por la tierra. Entre los artefactos que reunió, destacaba una tablilla desgastada de Asiria. Esta tablilla, desenterrada de las arenas del tiempo, tenía en su superficie símbolos crípticos y pictogramas descoloridos, y sus inscripciones ofrecían una visión tentadora de una perspectiva diferente de la antigua historia del Arca de Noé. Contrariamente a la imagen convencional de un barco surcando las olas, la tablilla insinuaba algo totalmente inesperado. Un arco circular que recordaba a los coracles redondos que surcaban con gracia los sinuosos ríos de Mesopotamia. En la antigüedad, el diseño circular de estas embarcaciones antiguas no era una mera cuestión de estética. Hablaba mucho del ingenio práctico de las civilizaciones que una vez lo hicieron prosperar a lo largo del Tigris y el Éufrates. Estas embarcaciones, construidas con juncos y alquitrán, poseían una notable estabilidad y maniobrabilidad, lo que las hacía ideales para navegar por las traicioneras aguas que periódicamente barrían la región. La tablilla, de una antigüedad asombrosa de 4000 años, ofrecía una ventana a un mundo en el que los mitos se mezclaban con la realidad, desdibujando los límites entre historia y leyenda. Su descubrimiento suscitó una gran expectación entre los eruditos, suscitando debates y discusiones entre historiadores y arqueólogos deseosos de desentrañar sus secretos. Irving Finkel, reputado erudito del Museo Británico, famoso por su experiencia en lenguas antiguas, reconoció la profunda importancia de este enigmático artefacto. Finkel emprendió la ardua tarea de descifrar su antigua escritura y se embarcó en un viaje al pasado, tratando de desvelar los misterios que ocultaban las desvaídas líneas de la tablilla. A medida que avanzaban los trabajos de traducción, la tablilla no solo revelaba datos sobre la construcción del arca, sino también tentadores atisbos de la amplia variedad cultural de la antigua Mesopotamia. Sorprendentemente, la narración inscrita en este antiguo artefacto refleja fielmente la historia bíblica de Noé, detallando incluso los animales que subieron al arca por parejas. Este nuevo hallazgo,
no solo nos da una nueva perspectiva del aspecto que pudo tener el arca, también revela hasta qué punto la gente compartía historias y transmitía sus conocimientos a las generaciones futuras. La investigación de Finkel sobre esta tablilla ha dado pie a nuevos estudios sobre la historia, y algunos incluso se han planteado reconstruir el arca según las antiguas instrucciones para comprobar su navegabilidad. Sin embargo, el propio Finkel albergaba dudas sobre la historicidad del arca, considerándola más un relato cautivador arraigado en nuestra memoria cultural que un acontecimiento literal. El relato del Arca de Noé trasciende la mera narración histórica, ahonda en temas profundos como la salvación, la ayuda divina y la fidelidad de las promesas de Dios. La historia de Noé no trata solo de la supervivencia a un diluvio cataclísmico. Simboliza la intervención, la liberación y la benevolencia de Dios. En el contexto bíblico, el arca significa algo más que un simple recipiente para preservar la vida. Simboliza la compasión de Dios y el camino hacia la salvación. A Noé, elegido por Dios, se le proporcionó un medio para escapar de la inminente catástrofe. Este acto de bondad de Dios no fue solo para Noé, se extendió a todas las criaturas vivientes. Es como un atisbo de un rescate aún mayor que llegaría más tarde a través de Jesucristo. Piensa en ello como una promesa entre Dios y la humanidad. El arca sirve de faro de seguridad, protección y liberación, y brilla como un faro de esperanza en medio de la confusión. Descubrir el arca y ahondar en sus misterios combina la fe religiosa con la emoción de descubrir artefactos antiguos. Esta mezcla de espiritualidad y ciencia nos ofrece una ventana a nuestro pasado común, ilustrando cómo los antiguos talas siguen resonando profundamente hoy en día. Sirve para recordarnos temas universales como la redención, las segundas oportunidades y la perdurable benevolencia de lo divino. Por eso la historia del Arca de Noé trasciende las fronteras religiosas. Resonando en personas de diversos orígenes y creencias, sigue impartiendo lecciones sobre la fe, la rectitud moral y el amor ilimitado del Creador. Gracias por vernos. Hasta la próxima.